Continuamos analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan y estamos viendo, estamos observando, estamos estudiando que Jesús enseña acerca del nuevo nacimiento. Y ya hemos visto que Jesús enseña a quien le busca sin distinción. Jesús enseña lo prioritario del nuevo nacimiento. Jesús enseña cómo es el nuevo nacimiento. Jesús enseña lo invisible del nuevo nacimiento. Y hoy veremos que Jesús enseña la realidad del Nuevo Testamento. Una realidad que no puede ser cambiada. Una realidad que es dentro del plan eterno de Dios para salvación. Una realidad que viene desde la eternidad misma, desde antes de que se fundase la tierra y el cielo y que hubiese seres humanos. Ya estaba dicho que para que el ser humano tuviese oportunidad de ir al reino de Dios y morar con Dios en el cielo, tendría que pasar por un nuevo nacimiento, tener un nuevo nacimiento, disfrutar un nuevo nacimiento, saber lo que significa un nuevo nacimiento y sobre todo vivir un nuevo nacimiento, que es muy distinto a la vida del nacimiento natural. Y esto es aún que el hombre se niegue a comprenderlo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia, Juan 3:9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa pregunta que hace Nicodemo es la pregunta que se hacen muchos seres humanos. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Por qué? Porque se niegan a comprender. Todos tenemos la capacidad para entenderlo. Más adelante le dice el Señor Jesucristo, pues si te he dicho cosas terrenales y no lo entiendes, ahora si te digo cosas celestiales, pues mucho menos. Es decir, Jesús nos está diciendo en su palabra que lo que nos está enseñando acerca del nuevo nacimiento es algo entendible, claro, que no hay confusión en ello. Pero lo que pasa es de que el ser humano, el hombre en general, se niega a comprender, no quiere entender eso, no quiere comprender esa realidad. Es como cuando una persona tiene alguna enfermedad, lamentablemente terminal, pero se niega a aceptarlo, se niega a hablar de esa situación porque no quiere aceptar la realidad. Aquí el hombre, cuando dice esto Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? O sea, todavía es un hombre que no ha entendido o no ha querido entender lo que el Señor Jesús le ha estado diciendo. Y esto pues pasa en la actualidad. Muchos no quieren comprender, pero no quieren comprender no porque no tengan la capacidad, sino porque se niegan a comprender el hecho de un nuevo nacimiento. Se niegan a comprender y se niegan a aceptar y se niegan a seguir un nuevo nacimiento porque saben bien que su vida va a cambiar, porque hoy van a estar regidos, el nuevo nacimiento va a estar regido por los mandamientos divinos, por las leyes celestiales y no en el nacimiento natural que vivimos de acuerdo a los rudimentos del mundo. Jesús enseña la realidad del nuevo nacimiento, aunque el hombre se niegue a aceptarlo. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El hombre se niega a comprenderlo, el hombre se niega a aceptarlo. No quiere aceptar el hecho de pasar al frente, de confesar delante de todos los hombres que es seguidor de Jesucristo, que cree en Jesucristo. Se niega a aceptar ello y no lo acepta, pero aunque el hombre no lo acepte, y aunque el hombre no quiera comprenderlo, y aunque el hombre no quiera aceptarlo, no por eso va a cambiar la situación el día del juicio. Eso no va a traer puntos a su favor, sino todo lo contrario, porque el día del juicio final, que estemos delante del que enseñó acerca del nuevo nacimiento, le va a decir a aquel hombre que se ha negado a comprenderlo y se ha negado a aceptarlo, el por qué cuando tuvo la oportunidad no quiso aceptarlo, y cuando el hombre diga, no, pues es que no quise cambiar, pues es que no quise que todos me vieran como me bautizaban, no quise confesar tu nombre, pues entonces el Señor Jesucristo le va a decir, pues yo tampoco confesaré tu nombre delante de mi Padre que está en los cielos, y pues obviamente de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que el destino no va a ser el reino de Dios en el cielo, sino el destino va a ser la exclusión de Dios por toda la eternidad. Jesús enseña la realidad del nuevo nacimiento, aunque el hombre se niegue a recibirlo. El hombre no lo comprende, se niega a comprenderlo, se niega a aceptarlo, se niega a recibirlo. Dice el versículo 11, de cierto te digo que lo que hemos hablado y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es decir, no reciben la palabra porque saben bien que la palabra de Dios les va a decir
y les va a hablar acerca del nuevo nacimiento que se efectúa, como ya hemos visto, en el agua, en el bautismo, se muere y se nace, y ese es el nuevo nacimiento. Y el hombre se niega a recibir esto. Por eso a veces uno empieza a hablar de la palabra, empieza a hablar de Cristo y mejor cierran los oídos, no quieren escuchar palabra, porque se niegan a recibir la enseñanza del nuevo nacimiento. Pero aunque se nieguen a recibir, aunque se nieguen a aceptarlo, aunque se nieguen a comprenderlo, eso no cambia la situación de que la realidad es de que debe haber un nuevo nacimiento para que el alma pueda morar eternamente ante Dios. Esa es la realidad que Jesús nos está enseñando a través de su palabra, y es la única realidad que hay, es la única verdad. No puede cambiarse esa verdad, porque esa verdad viene desde la eternidad. Y tampoco cuando una persona físicamente muera, ya no puede cambiar el lugar hacia donde va, porque la única oportunidad que se tiene es mientras se tenga vida, mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos oportunidad de modificar, de cambiar nuestra estadía eterna, o en el reino de los cielos o excluidos de la presencia de Dios, que vendría siendo literalmente el infierno. Vivir excluido de la presencia de Dios, pues sería vivir un infierno, y eso es lo que muchas almas van a padecer si se niegan a comprender, si se niegan a aceptar y si se niegan a recibir el nuevo nacimiento. Y también vemos la realidad del nuevo nacimiento, aunque el hombre se niegue a creerlo. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Y el hombre se niega a creer acerca del nuevo nacimiento. Aunque lo vea, aunque sepa, aunque lo conozca, pero se niega a creerlo, se niega a seguir a Jesús. Y se niega por las cosas que ya hemos dicho, porque va a cambiar su vida, y piensa que va a cambiar su vida para mal. Al contrario, su vida va a cambiar para bien, con mejores pensamientos, con mejores prácticas, con mejores ideas, con mejor forma de hablar, con mejor salud, con mejor estabilidad, con mejor paz, con mayor armonía y sobre todo con Dios. Pero el hombre se niega a creerlo, y nuevamente volvemos a decir, aunque el hombre se niega a creerlo, es la realidad. Aquí dice, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Y más adelante Jesús le dice las cosas celestiales, ya es en el versículo 13. Por ello, Jesús enseña la realidad del nuevo nacimiento, aunque el hombre se niegue a creerlo, aunque el hombre se niegue a reconocerlo, como quiera el Señor Jesús lo está enseñando. Si el hombre se niega a reconocerlo, pues en este caso es lamentable para su vida, para su alma. ¿A reconocerlo en qué sentido? En que Jesús es el único que puede hacer posible, que nos puede llevar a ese nuevo nacimiento. Nos puede llevar al Padre, nos puede llevar al Espíritu Santo, que son los actores principales que están en ese momento para que un alma nazca nuevamente. Pero el que nos lleva a ese momento, a ese punto es Jesús. Y nadie, ninguna persona alrededor de Jesús nos puede llevar a Jesús. Todos podemos tener a Jesús, porque Jesús aquí le está enseñando a Nicodemo sin la intercesión de nadie. No necesitamos a una persona para que nos pueda llevar a Jesús. Es decir, no necesitamos una persona. Lo único que necesitamos es escuchar palabra. Obviamente hay evangelistas que nos indican, que nos hablan de Jesús, que nos hablan de su palabra. Pero no necesitamos a un ángel, a un santo, no necesitamos a nadie para que interceda para poder estar con Jesús. Jesús está abierto para todos. Por eso mencionamos, lo primero que Jesús enseña es de que Él enseña sin hacer distinción. A todo el que se acerque nos va a enseñar. Y dice la Biblia, el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese Hijo del Hombre que estaba en el cielo, que descendió del cielo, es el que nos acerca, es el que nos lleva al Padre, el Espíritu Santo, para poder nacer de nuevo. Y dice la Biblia, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa expresión que está en el cielo es porque Jesús es del cielo, no es de la tierra. Él mismo lo dice cuando estaba con Poncio Pilato. Dice, yo no soy de esta tierra, ustedes sí, yo soy del cielo. Por eso está en el cielo significa que su estadía, aunque haya venido aquí en la tierra, su lugar no es aquí en la tierra, su lugar siempre ha estado en el cielo. De donde se despojó para venir aquí fue en el cielo, y allá dejó toda su gloria, todo lo que es de Dios, lo dejó en el cielo. Por eso dice el hombre que está en el cielo, porque su lugar, su morada, el templo, todo, el templo me refiero a donde no hay pecado, Él está allá en el cielo. Por eso dice la Biblia, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No estaba aquí y estaba allá al mismo tiempo, simplemente que Él pertenece al cielo. Y esas son las cosas celestiales
que si las cosas terrenales no se pueden comprender, no se quieren comprender, no se quieren aceptar lo del nuevo nacimiento, pues esto menos se va a querer comprender, esto menos se va a poder comprender, esto menos se va a poder aceptar, que Jesucristo es el único que tenemos que reconocer para que nos lleve a un nuevo nacimiento, donde está el Padre, donde está el Espíritu Santo, y donde se da ese maravilloso momento, donde nace una persona y vuelve a nacer literalmente, pero ya como una persona espiritual, aunque siga viviendo en cuerpo de carne y sangre, pero ya vive estrictamente bajo mandamientos espirituales, mandamientos de Dios, y con ello, al conservar ese estatus de hijo de Dios, pues obviamente tendrá la eternidad en sus manos y no la desperdicia aquí en la tierra. Jesús enseña la realidad del nuevo nacimiento, aunque el hombre se niegue a aplicarlo. Dice el versículo 14 y versículo 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero solamente es una comparación, no son los mismos eventos, no se puede ver como tipo lo que hizo Moisés cuando levantó la serpiente de bronce, que era muy distinto al material con que eran las serpientes que mandó Dios para que mordiesen aquellos que tentaron a Dios, y cuando al momento en que ellos veían a la serpiente, pues quedaban sanos. Ahí es una acción de obediencia, no tanto la figura aquella, sino la obediencia a creerle a Dios de que con ver aquello podían ser sanos en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó las serpientes. Pero no es un tipo de lo que es Jesús tampoco, es una comparación nada más. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente, es decir, así como Moisés la levantó, así también será levantado. Pero no son los mismos eventos y no se puede tipificar, porque no basta solamente con ver a Jesús, sino eso solamente sería una fe sola. Los de la serpiente solamente miraban a la serpiente y obedeciendo a Dios, pero no lo hacían con fe, no lo hacían por creer, sino solamente lo hacían por obediencia y por el miedo que les daba a las serpientes o de ser muertos. Y hoy lo que uno tiene que hacer es poner los ojos en Jesús, pero no nada más ver a Jesús, sino creer a Jesús, ir con Jesús, estar con Jesús, caminar con Jesús, permitir que Jesús viva en nosotros para poder completar el cuadro de creer de la fe y tener la salvación. Es decir, no hay comparación alguna en lo que es la serpiente, en lo que es Jesús, o en lo que se dio ese evento en lo que es Jesús, porque luego esa serpiente fue destruida, porque a esa serpiente se les prohibió a los israelitas que la adoraran, que la idolatraran, y acá no, acá se nos ordena, se nos manda que a Jesús lo adoremos, porque es Dios. O sea, son cosas muy distintas que solamente la estamos analizando de una manera muy superficial para poder enfocarnos en cómo Jesús enseña acerca del nuevo nacimiento. Y aquí tiene uno que aplicarlo, es decir, tiene uno que hacer, aquí es una comparación solamente de cómo se levantó, cómo erigió pues Moisés una serpiente de bronce. Y acá es el propio hombre, el Hijo del Hombre, que se está levantando ante todas las naciones para que todos lo veamos, y al momento en que lo veamos nos llame la atención, queramos saber cómo puedo tener la salvación. Porque no nada más basta poner los ojos en Jesús, sino es necesario hacer todo lo que la palabra de Dios acerca de Jesús nos dice para poder creer, para decir yo creo en Jesús. Porque todos podemos ver a Jesús, pero no todos van a tener la salvación, sino tienen que poner los ojos en Jesús sin quitarlos de con Jesús. Sino, es decir, ponerlos siempre en Él, vivir o que Él viva en nosotros, seguir sus pisadas, seguir su camino, andar en su camino para poder tener la salvación. Y esto es lo que Jesús enseña acerca del nuevo nacimiento, que es una realidad que nadie puede modificar y que nadie puede cambiar. Dios les bendiga.